Cuando vinimos a Bilbao, después de estar en la guerra, fue terrible. Sí, creo porque que... pasamos un hambre, ¿eh? No te estoy diciendo necesidad, hambre, porque en casa no entraba nada de dinero. Con los racionamientos, yo he pasado hambre. Porque luego los racionamientos empezaron a dar 100 gramos de azúcar para un mes. Aquel pan negro que mi aita se puso malísimo porque estaba hecho con... ¿Cómo le llamaba él? Que era pan que estaban hechos con algarrobas, decía. Horrible. No teníamos pan, no teníamos... Y eso es lo que decía mi ama después de estar en Turricia viviendo. Tenía 2 hermanas viviendo en Abadiño, mis tías, donde iba yo a Olivarren, y la otra en el centro de Abadiño. Vivía en una casa muy grande que está al lado de la plaza. Pues tenían vacas, tenían huerta y tenían cosas, y maíz y todo. Pues mi ama iba en tren, cogía el burro, se iba hasta Aramayo andando por todo el Pistecarreaga, por todo esto, pasaba a Aramayo, le daban un saco de harina a escondidas, porque si no te lo quitaban, le daban un saco de maíz, lo llevaba vadeando, dejaba al burro y luego era el lío para pasar a Bilbao. Tenía que hacer varios viajes para poder pasar de poquitos a poquitos la harina, porque no teníamos nada que comer. He comido yo más moroquí. El moroquí que comíamos, qué remedio, si no teníamos otra cosa. Y gracias a una lechera que teníamos amiga aquí en Sondica que nos traía la leche. Y eso desayunábamos moroquí. Y luego, piérdete. Luego las lentejas que nos daban llenas de cocos. Me acuerdo que... Era el racionamiento, ¿no? Racionamiento nos daban. Bueno, por la noche, a quitar las piedras y los cocos. Saltaban los cocos. Yo de eso lo que me arrepentí de haber venido de Inglaterra. Mi hermana y yo decíamos, pero claro, nos obligaron porque éramos menores de edad, teníamos que obedecer. Pero nos arrepentimos, no verás. Bueno. Ha sido terrible. La vuelta fue terrible. Claro, nadie trabajaba, no había ingresos. Luego mi padre, como había sido antes de ser conserje en el instituto, había sido carpintero, se colocó en una empresa, Macazaga, que era amigo de él, de Durango, no sé qué, un tal Macazaga, que era de... Y entonces, pues entró algo, pero luego ya se puso malo también, porque tenía tal disgusto, tan mal estuvo, y luego con la comida, el que había sido de comer bien, y de ir al frontón a verle a su sobrino jugar, porque era Pelotari Aguirre, de Pala, y vivió una vida y se puso fatal, estuvo enfermo. Y luego también se lesionó la pierna, que de poco le cortan, no quiso cortarse, y luego le duró, pero estuvo con gangrena. Ya te digo que fue terrible, lo de la vuelta. Yo empecé a trabajar a los 14 años, ¿por qué remedio? Pues aunque sea poco. Me acuerdo que el primer sueldo eran 56 pesetas, me acuerdo como si fuera hoy. ¿Dónde empezaste a trabajar? En una perfumería, en la calle Gustavo Mézaga. La recadista, así todas, no sé. Mi hermano se fue a Guipúzcoa, a un caserío, porque claro, para quitar bocas. Horrible fue. No. Mi hermano también estuvo no sé cuánto tiempo en la mini porque se puso voluntario para ir, pues luego se enfermo del pulmón. Te digo, para nosotros la posguerra fue horrible. Sin nada, sin ni una sábana, ni camas, ni nada, y te quedas. Te despachan, te quitan fue terrible. Lo de la guerra fue terrible.
Y luego decía mi aite que estaba contento porque dice, estamos todos vivos. Vivos pero medio muertos. Y nosotros sufrimos mucho, ¿no? Yo por lo menos tengo unas vivencias terribles.